secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Correo electrónico del Juzgado de Garantía de Santiago, mediante el cual excusan la inasistencia de la magistrada señora María Francisca Zapata, ya que en este horario que iba a sesionar la comisión tiene programadas audiencias que finalizan alrededor de las 2 de la tarde. Correo electrónico mediante el cual se excusa la inasistencia del director general de la Policía de Investigaciones a la sesión e informa que designó para asistir en su representación al prefecto Juan Sánchez, jefe nacional de delitos contra los derechos humanos y las personas. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre temas varios? ¿No? ¿Nadie? Bien. El acta de la sesión 18, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada y el acta de la sesión 19 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. Esta sesión tiene por objeto recibir a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, señora Viviana Paredes, quien asiste en representación de la ministra... ¿Sí? ¿No? ¿Viene? En representación de la ministra de Mujeres y la Equidad de Género, señora Isabel Pla, y la subsecretaria señora Carolina Cuevas, quienes excusaron su inasistencia por motivos de agenda comprometida. A la fiscal, señora Claudia Castro, de la Fiscalía Especializada de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público, y al prefecto señor Juan Sánchez, jefe nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, que viene acompañado por la comisionario señora Isabel Lara y el equipo asesor subprefecto Cristiana Gurto y el comisario Braulio Abarca, quienes asisten en representación del director general, quien excusó su inasistencia. Y, también ha sido invitada y vamos a escuchar a la señora, ¿sí? Ok, perfecto. No mencionamos su nombre tampoco. Bien, entonces vamos a dar unos 15, 20 minutos por presentación, partiendo por doña Viviana Paredes. Tiene la palabra, directora. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a las integrantes de la comisión y a las personas que nos acompañan en la sala. No sé si la presentación está puesta. Perdón. Bueno, solo indicar que vamos a hacer una presentación que está fundamentalmente basada en la información sobre la situación de femicidios, también un poco de comparación estadística y luego vamos a presentar todo lo que es el trabajo que está haciendo el CERNAMEC y algunos desafíos que nos hemos planteado para este año y los años que vienen. Abajo. Muchas gracias. Le dejé unas pastillitas en la cuchara, a ver si... Muchas gracias. Gracias. ¿Qué onda? ¿La querés pasar tú? Ya. Ok, bueno. Disculpe, Presidenta, y el resto de la comisión por el impasse de la presentación. Vamos a... ¿Quién me va a pasar esto? Por favor. Vamos a tocar dos temas fundamentales. Como les decía, el tema de violencia contra la mujer. Vamos a hablar de los femicidios y un poco su comparación estadística y luego programas de violencia del CERNAMEC. La siguiente. Como ustedes saben, la ley 20.480, que tipifica el delito de femicidio como delito, aumenta la protección para las potenciales víctimas y además aumenta las penas para este mismo. Como sabemos, el femicidio es el homicidio cometido contra una mujer que es
producto del asesinato de un cónyuge o conviviente o ex cónyuge o conviviente, quien es el autor del crimen. Hemos querido poner esta información para ver cuál ha sido. Nosotros quisiéramos, obviamente, que esto fuera una cifra cero. Sin embargo, es importante ver la tendencia que ha tenido en los últimos 10 años. A partir del 2012 hasta hoy día se mantiene en un promedio de una tasa de 0,49, que es cada 100.000 mujeres, la tasa es 0,49% de femicidio. Efectivamente, vemos una baja, pero todavía tenemos tarea pendiente para la cual estamos comprometidos a seguir trabajando. Siguiente, por favor. Lo que tenemos a continuación es una gráfica que nos muestra una descripción de los 12 meses del año en los últimos 3 años, el comportamiento. Existen dudas sobre si hay épocas del año, momentos, años o meses con alguna característica. Y esta gráfica lo que nos muestra es que no hay una tendencia clara, es muy variable tanto en el mes como en la cantidad de femicidios que se producen. Este año llevamos 5 femicidios, igual a cifra al año 2018. También hemos querido mostrarle, Presidenta, a la Comisión un poco la distribución que tienen los femicidios, tanto los consumados como los frustrados, a nivel regional. Nos han pedido las diputadas conocer esta distribución y ahí está. Vemos frustrados son aquellos femicidios que no llegan a consumarse, es decir, la víctima sobrevive. Y vemos ahí que hay regiones no hay ninguna tendencia clara, como ustedes pueden ver en Arica y Parinacota en los últimos 5 años no hemos tenido ningún femicidio consumado. Sin embargo, por ejemplo, vemos que en Antofagasta sí está, las cifras están puestas en tasa, para que sepan. Si quieren los números, también se los podemos hacer llegar a la Presidenta de la Comisión. Tenemos las siguientes regiones: Atacama, Coquimbo, Valparaíso. Si quieren tener alguna información especial sobre las cifras que vamos mostrando, si no las vamos a ir pasando, es solo para que visualmente vean que no existe una relación. Hay meses en que tenemos una tasa más alta, una tasa más baja, en el año siguiente no hay una relación de crecimiento o decrecimiento en ninguna región de nuestro país, tanto en los frustrados como en los consumados. Gracias, hasta ahí. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantiene hoy día en la Unidad de Violencia contra las Mujeres centros de la mujer, 103, casas de acogida, 43, centros de hombres que ejercen violencia de pareja en 15 regiones. Hoy día nos faltaría la región de Ñuble, 3 centros de violencia sexual en la región metropolitana, en Biobío y en Valparaíso, una casa de trata que está en la región metropolitana. Tenemos también el servicio de asistencia telefónica y telemática, que es el Fono Violencia 1455. Importante destacar acá que este teléfono era un fono 800, el 800-104-008, y por una razón de mejor memorización, mejor conocimiento, más fácil difusión, la ministra ha solicitado que este número se cambie al 1455, cuestión que la Subtel nos ha otorgado, y entonces el fono de orientación para violencias hacia las mujeres es hoy día el 1455. Y también tenemos un programa de prevención de violencia contra las mujeres que básicamente, como su nombre lo dice, pretende prevenir la violencia en etapas adultas. Por lo tanto, a partir del 2019 este programa se enfocará básicamente en jóvenes entre 14 y 29 años y en adultos responsables de jóvenes o adultos que tienen relación directa con ellos, adultos referentes, para formar jóvenes que entiendan lo que es una relación libre de violencia, apostando a que en el futuro estos adultos serán adultos que se relacionen de manera sana. Importante decir que los centros de la mujer atienden de manera ambulatoria. En todos los centros la atención es voluntaria, por lo tanto las mujeres o los hombres deben acceder a incorporarse a estos centros. Son centros de
tratamiento o de atención psicosocial, tienen atención psicológica, jurídica y social. Las casas de acogida, como su nombre lo dice, acogen a las mujeres que tienen violencia grave y que aceptan ingresar a las casas de acogida con sus hijos menores de 14 años. Los centros de violencia, los vamos a ver más adelante, trabajan con hombres y las casas de trata con mujeres que son víctimas de trata, algo que ha ido en aumento en nuestro país, y los centros de violencia sexual trabajan con las mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Tienen diferentes enfoques, por eso están diferenciados como centros de atención para las mujeres y para los hombres. Luego es importante decir que en el plan de violencia el trabajo del servicio, en conjunto con el trabajo que hemos realizado con la ministra Isabel Pla, nos hemos planteado dos grandes desafíos que son, por un lado, la implementación de mejoras en la red de centros de atención de violencia contra las mujeres y, por otro lado, la articulación de nuevas iniciativas de respuesta frente a la violencia contra las mujeres. Cada año es importante ir reconociendo e identificando los problemas, las dudas que tenemos, las dificultades que tienen las mujeres para acceder a estos centros y por eso es que nos planteamos hacer las modificaciones que sean necesarias. Y es parte de lo que les voy a explicar en adelante. Nosotros, a través de nuestro servicio de atención telefónica y telemática, recibimos los partes de Carabineros y en este sentido hacemos seguimiento a las mujeres que tienen partes o que han realizado estas denuncias. Y es importante destacar que entre el año 2017 y el año 2018 estas denuncias aumentaron, por lo tanto, sobre un 12,4% de aumento entre un año y otro. Esto quiere decir que han habido más denuncias, lo que pudiera ser una mala noticia porque puede ser que hay más violencia. Sin embargo, por otro lado, también es una buena noticia porque hay mayor credibilidad y mayor acercamiento a Carabineros para hacer la denuncia. Y estos son las personas que nosotros monitoreamos telefónicamente y derivamos también a nuestros centros de atención. Por otro lado, también recibimos las medidas cautelares que tienen los agresores frente a las mujeres y, en ese sentido, destacar que para el 2018 hubo un 24,4% más de medidas cautelares a seguir, lo que también hace pensar que hay mayor protección a las mujeres. En términos de las medidas cautelares, también indicar que tenemos un plan piloto que se está proponiendo para instalar abogadas de Cernamej, abogadas o abogados de Cernamej que entreguen representación jurídica a las mujeres que concurran a realizar sus denuncias al Centro de Medidas Cautelares, que ingresan por la complejidad a audiencia inmediata. En este momento nosotros no estamos haciendo esta intervención y creemos que sería una ganancia importante poder dar inmediatamente a las mujeres en ese momento entregarles la posibilidad de que ellas acepten la representación jurídica y acompañarlas desde ese momento en su proceso judicial. En la fase inicial, la propuesta que está en evaluación es incorporar a 2 abogados o abogadas en este centro en tribunales de familia. También nos han preguntado y estamos evaluando el trabajo que realizamos en las zonas rurales y tenemos ahí algunas conclusiones que son muy importantes y relevantes, que es, por un lado, en las zonas rurales las mujeres tienen difícil acceso a nuestros dispositivos, a los diferentes centros que tenemos, por lo tanto, difícil acceso a contención, a apoyo y a acompañamiento. Lo que hace, nuestros centros están ubicados en diferentes comunas y en algunas comunas rurales las distancias son muy grandes, por lo tanto dificulta a las mujeres el acceso a nuestros programas y a nuestras diferentes plataformas de atención. Para esto, el plan piloto de zonas rurales contempla aumentar lo que hemos llamado el Cernamej móvil, y está entre comillas porque pudiera ser que finalmente el nombre termine siendo otro. Hoy día, en la actualidad, existen 2 regiones que ya tienen este sistema de trabajo, en Antofagasta y en Araucanía, y hay 2 regiones más que lo están postulando a fondos regionales.
Maule y Los Ríos. De esta manera, la propuesta es seguir avanzando en este proyecto, que lo que permite es llegar a mujeres que están en localidades más alejadas y que tienen difícil acceso a los centros y, por lo tanto, difícil acceso a contención, justicia y reparación. No, por favor. Este Cernamec móvil está importante decir que este Cernamec tiene una tríada psicosociojurídica. Es muy importante los 3 aspectos que requieren las mujeres que son víctimas de violencia, tanto una trabajadora social como una psicóloga y una abogada, que intervienen desde los diferentes ejes que una mujer víctima de violencia debe ser asistida. Siguiente. Los centros de hombres que ejercen violencia de pareja tienen diferentes fases de intervención reeducativa. Es importante decir que estos centros no son centros de tratamiento, sino que son centros de reeducación. Por eso hablamos de fases de intervención reeducativa. Para ingresar a estos centros, los hombres... Buenas tardes, Presidenta. Para ingresar a estos centros, los hombres tienen que aceptar participar y aceptar cumplir todas las etapas que el proceso está que tiene diseñado el proceso. Si alguna etapa se salta o se pierde una sesión, se debe recuperar. Por lo tanto, un hombre para egresar de este proceso debe necesariamente y obligatoriamente pasar por todas las etapas que están ahí definidas. El promedio de este proceso es de 8 meses y medio, pero puede durar incluso 1 año o un poco más. Estos centros son, como les decía, de intervención voluntaria. El alcance es de 15 regiones, exceptuando la actual región de Ñuble, y han egresado 707 hombres al año en 2018, y de ellos ninguno ha reincidido. Ese dato es bien relevante porque los hombres que han pasado por este proceso, ninguno de ellos ha reincidido en la violencia. Si bien es cierto, a lo mejor los números versus el ingreso y el egreso no es tan grande, lo relevante es que aquellos hombres que completan el proceso no han reincidido, lo que indica que efectivamente estamos logrando el objetivo fundamental, que es reeducar y cambiar la manera de relacionarse de los hombres, que muchas veces además también resignifican sus propias vidas para seguir actuando de una manera diferente. En el servicio 1455, nuestro fondo de orientación, que entrega información y contención a las mujeres que llaman a este número. La idea es mejorar el sistema de traspaso de información de este servicio en los procesos de atención a Cernamec, básicamente teniendo acceso más inmediato y conociendo a las mujeres más rápidamente, de manera que no haya demora entre el llamado y la derivación a un centro de la mujer o a una casa de acogida. La propuesta en evaluación es que el servicio de contacto telefónico sea aún más periódico de lo que es hoy día. Hoy día tenemos un informe mensual, estamos pidiendo y evaluando cuánto significa tener un informe semanal para monitorear el riesgo de las mujeres y definir acciones por Cernamec de manera más rápida y oportuna. En las casas de acogida y centros de la mujer les quiero contar un poco la dotación actual de los centros. Lo que ustedes ven en los diferentes colores son la dotación de psicólogos o psiquiatras, abogado o abogada, y trabajador social o trabajadora social. Y tenemos en esas líneas todos nuestros centros cubiertos con estos 3 profesionales, a excepción de algunas casas de acogida que no tienen abogado y que en esos casos acuden y está así contemplado, ocupen los abogados de los centros de la mujer. Lo que estamos también hoy día evaluando es el fortalecimiento de los centros de la mujer y la incorporación de un abogado de media jornada en aquellos centros donde la asistencia de mujeres es más alta. Por último, la inversión en programas de violencia. Tenemos, como ustedes bien saben, para este año 2019 un presupuesto adicional de 1.000 millones
y se está contemplando la incorporación de 10 nuevos centros de atención de violencia contra las mujeres en diversas formas y el fortalecimiento, como les decía, de dotación específicamente en centros de la mujer, que es donde tenemos la mayor cantidad de atenciones. Nuestros centros de la mujer atendieron en el año 2018 alrededor de 32.000 mujeres y eso es el centro, el dispositivo que tiene la mayor atención de mujeres que son víctimas de violencia contra ellas. Presidenta, por su intermedio, informar a la comisión. Esta es la presentación. Si hay alguna consulta, duda, estoy disponible. Perfecto. Le agradecemos, directora, que nos haya dado esta información, pero al mismo tiempo nosotros formulamos bastantes consultas la semana pasada respecto a algunas temáticas como más técnicas, respecto a los programas, la implementación, resultados, qué resultados también tienen las denuncias hechas por los distintos centros y qué plazo, en definitiva, si pudiéramos tener un diagnóstico también de cómo resultan aquellas denuncias, cuáles llegan a sentencias, cuáles no, cuáles son las resoluciones. Yo no sé si esos datos los trajo o los tiene a la vista, pero dado que tenemos dos invitados más que van a exponer sobre estos puntos, no sé qué les parece a las colegas que los escuchemos a todos y finalmente formulamos las preguntas, porque seguramente algunas van a cruzarse. Así que si nos gusta esperar para resolver o para contestar las preguntas que se puedan formular. Bueno, al mismo tiempo quiero saludar a la fiscal, señora Claudia Castro, que entiendo está acá, a quien le pido que por favor se sume a la mesa, quien es fiscal y viene en representación de la Fiscalía Nacional, entiendo, y quien es especializada de la Asociación de Fiscales, especializada en violencia intrafamiliar y delitos sexuales del Ministerio Público. Y también está invitado el señor Juan Sánchez, que es prefecto, que también le pido que se sume para que así estemos integrados los tres invitados, dado que luego de sus exposiciones vamos a abrir, digamos, la posibilidad de formular las preguntas. Le agradecemos, por supuesto, la invitación, le agradezco también, me permitan, entre paréntesis, pedir disculpas, he estado llegando recién desde Concepción, un atraso ahí, pero obviamente que ahí nuestra colega Camila Vallejo ha presidido, así que le agradezco también la disposición. Bueno, le doy la palabra entonces, señora Claudia Castro, respecto a este punto. Le pedimos que encienda el micrófono, eso, que nos dé igualmente su nombre para que quede en los registros de la grabación. Yo soy Claudia Castro Monsalve, vengo en representación de la Asociación Nacional de Fiscales, probablemente tal. Ya. Además, me desempeño como fiscal adjunto en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, con 13 comunas a mi cargo. Llevo 13 años viendo la violencia intrafamiliar, viendo muchos femicidios. De hecho, hoy día traigo, digamos, los femicidios que son 5 consumados y 5 frustrados que se han producido durante el año. Pero además quisiera hacer un alcance, porque como asociación de fiscales propiamente tal, nosotros no contamos con fuero para dedicarnos al tema de género. Por lo tanto, somos 2 fiscales que de vocación y con mucho cariño nos dedicamos al tema de violencia, porque además es nuestra especialidad, solamente señalar eso. Lo cierto es que hemos trabajado en conjunto con el fiscal nacional y hace poco fue la cuenta pública de los 4 fiscales de la regional metropolitana, que son 4 fiscales sur, oriente, occidente y centro-norte, y pude tomar algunos datos que son estadísticos y puedo señalarles que este año se invirtieron alrededor de 668 millones de pesos en medidas de protección para nuestras víctimas, ¿ya? Desde esa perspectiva, el Ministerio Público está realizando una labor preventiva a través de la participación de las fiscales y fiscales también hombres en los centros, probablemente tal, juntas vecinales de cada una de las comunas que nosotros tenemos a cargo, ¿ya? Con ello estamos acercándonos a la población y tratando de abrir las puertas para que puedan denunciar, toda vez que la violencia no solamente se produce desde el punto de vista de una víctima, sino que además nuestros niños sufren esa violencia a través de sus madres que son golpeadas y que de alguna u otra forma también ellos sufren como terceros el maltrato corporal relevante, que es un delito que apareció hace muy poco y que está llegando a los tribunales de familia y tenemos ahí algunas descoordinaciones con el Ministerio Público.
¿Por qué lo señalo? Porque el sistema para poder conocer una causa en familia se rige por un sistema que se llama CITFA. Este sistema no nos permite a nosotros como fiscales poder investigar la causa propiamente tal, ya que se requiere de un acceso especial. Tenemos que pedir una habilitación y en ese tiempo de pedir la habilitación quedamos cortos para tomar, a través de las unidades de víctima y testigo, las medidas de protección respectivas respecto a este menor. Y no solamente de un menor, sino además de personas que están discapacitadas o con algún grado de enajenación mental. Pero estamos tratando de coordinarnos más con el Poder Judicial, específicamente el Tribunal de Familia, para que esta información sea más fluida. Desde el punto de vista, además de las medidas de protección que está dando el Ministerio Público, nosotros tenemos medidas de protección que son autónomas. Para eso, digamos, es el presupuesto que se invirtió, que son 668 millones hasta el 18 de noviembre del año pasado. Dentro de esas medidas de protección, nosotros estamos trabajando con Familia en Línea de manera tal de que la víctima pueda llamar inmediatamente a este centro y luego de ahí poder coordinarlo con Carabineros o la Policía de Investigación. Porque dentro de los delitos que nosotros vemos dentro del contexto de violencia intrafamiliar, no solamente vemos amenazas, lesiones, sino que además vemos maltrato habitual, que es una fuerte cantidad de delitos, toda vez que la mujer, desde el 2005 en adelante, obviamente, está tratando de acercarse y denunciar este tipo de delitos. También el maltrato corporal relevante. Pero donde tenemos más problemas es en el incumplimiento de las medidas cautelares, lo cual produce el delito de desacato. ¿Y ello por qué? Porque en Tribunal de Familia, lamentablemente, las medidas cautelares que se dictan normalmente son en ausencia del imputado o del demandado. Este no es notificado y, por lo tanto, si yo no estoy notificado, no puedo incumplir una resolución del tribunal. Entonces la víctima sale muy contenta de su audiencia, va a Carabineros, que nos presta una bastante labor, o sea, digamos una labor bastante rápida en órdenes judiciales, verifican y no se está cumpliendo la notificación del imputado. Para ello yo propongo, señora Presidenta y la Comisión, que Carabineros debe tener una oficina especializada en violencia intrafamiliar. No podemos tener en esa oficina lo que es órdenes judiciales propiamente tal, respecto de arresto y otro, y además lo que tiene que ver con familia. ¿Y ello por qué? Porque la víctima normalmente va con una pequeña hojita donde se le dio al tribunal y le dice, ¿esto estará notificado? No, señora. Está en la casa, me está pegando, no lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque no está notificado. Entonces, en ese sentido necesitamos que ahí pongamos un poquito de apuro en las órdenes judiciales. Las medidas cautelares también, que son autónomas, tenemos también la reubicación. Normalmente a la víctima, y sobre todo en femicidio frustrado, tratamos de reubicarla a otro lugar, ojalá a otra región, pero nos encontramos con un problema técnico. Las víctimas no tienen redes, son ellas sin nadie más. Y si la cambio, tengo que cambiar al niño al colegio. Y tengo que quizás sacarlo en julio o en agosto y cambiarlo y no tengo colegio. Entonces pareciera que el sistema entrompa un poco el poder reubicar a esta víctima y sacarlo del lugar. Porque normalmente cuando estas víctimas solicitan ayuda es porque tienen un marido que no solamente tiene un descontrol de impulso, sino además tiene un consumo problemático de droga, tiene un consumo problemático de alcohol y muchas veces una enfermedad mental, esquizofrenia, paranoia, y que no ha recibido su tratamiento y que por lo tanto el tipo es capaz de matarla. A mí me sucedió en un caso, una causa que tuve, que el tipo estaba mirando la tele, estaba viendo el programa La Jueza y él escuchó en su voz, tengo que matar a mi señora. Fue a la cocina, sacó un cuchillo y se lo enterró en la espalda. Lo metimos 15 años, porque como tienen una medida especial que se llama medida de seguridad, a un centro psiquiátrico. Pero los centros psiquiátricos, donde tiene que estar encerrado, no tienen control de gendarmería y por lo tanto fácilmente se puede escapar. Entonces nos encontramos con que en el fondo todo el esfuerzo que hacemos para llegar a una sentencia, condenarlo, proteger no solamente a esta víctima, sino a los hijos de esta víctima y a la gente que digamos que vive con ellos, es que al final el esfuerzo es infructuoso. Por otra parte, también tenemos teléfonos preferentes para las víctimas, pero nos encontramos con el siguiente problema. Nuestras usuarias que sufren violencia no son tan jóvenes, tienen entre 40, 50 y 60. Entonces yo les pregunto, señora, ¿usted sacó su clave en registro civil? Es que no sé hacerlo. ¿Tiene correo electrónico? Es que tampoco tengo. ¿Maneja el WhatsApp? Tampoco lo manejo. ¿Y qué celular tiene? Este que tiene los numeritos fáciles.
entonces me encuentro también con que esa víctima no la puedo contactar, no la puedo ubicar, no le puedo entregar el aporte que necesito. Y me quedo corta con ella porque tenemos que ir a hacer un seguimiento y poder ayudarla. Y tampoco existe una oficina de información en los tribunales de familia que ayuden a esa víctima a poder sacar su clave, ver en qué estado está su causa, porque no tenemos esa conexión con nosotros. Por otra parte, dentro de las medidas cautelares que son judicializadas, normalmente las que más se ocupan, las que más pedimos, es el abandono del hogar del imputado, que lo comparte comúnmente con la víctima. También la prohibición de acercarse a la víctima, al domicilio, al lugar de trabajo, al lugar de estudio o donde habitualmente se encuentre. Y en este sentido los tribunales no lo entienden. La señora va todos los domingos a la misa, en la misma iglesia, y ahí está él, afuera. Habitualmente se encuentre. No, es que él tiene derecho, dice el tribunal, a pasar por donde él quiera. Entonces nos encontramos con que además el Poder Judicial no está especializado en violencia intrafamiliar, tampoco en delitos sexuales. Y pareciera que los femicidios se ven más como un homicidio que un tema propiamente tal de género, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces se nos caen las causas. Y las causas se nos caen además porque a veces son un poco garantistas respecto de este delito no es tan importante. La violencia intrafamiliar pareciera que no es tan importante. Pero tenemos 5 femicidios consumados y 5 más que son frustrados, o sea, 10 probablemente tal. Por otra parte, y es un tema importante, no hay seguimiento respecto a las víctimas. Los fiscales hoy día, yo puedo dar mi ejemplo, en mi fiscalía tenemos 897 causas. No doy abasto con eso, porque no me conozco toda la señora. Solamente con 150 yo puedo hacer un real seguimiento. Y no solamente me puedo preocupar de la víctima, sino me puedo preocupar también de la familia que está dentro de esa casa. Y con eso me tengo que preocupar también del seguimiento respecto del funcionario policial que tomó el procedimiento, del perito, del psicólogo, etcétera. Por otra parte, creo que debemos revisar también las medidas de protección propiamente tal y tomar ejemplos como México, Estados Unidos y Canadá. Son países que nos llevan la delantera, sobre todo además en casas de acogida donde se revisa a la víctima de acuerdo al perfil. No es lo mismo una víctima de robo o robo con violencia que una víctima de un femicidio frustrado. Y ambas pueden estar en un mismo casa de acogida. No es lo mismo una víctima que está sola, tiene 60 años o 70 años, que una víctima que viene con 3 hijos, de los cuales uno de esos niños tiene 15 años y no puede ingresar a la casa porque hay 2 que son menores y por lo tanto, señora, usted tiene que buscar en sus redes. Y no tenemos redes, no tiene a nadie más. El imputado se encargó de hacerle a ella desaparecer su número, su ciclo, su familia. No existe. Por otra parte, también es importante considerar que en el proceso necesitamos también generar una reparación. Y esta reparación, obviamente, como Ministerio Público, nosotros nos corresponde la persecución penal, no la reparación. Pero lo que nos exigen siempre las víctimas, señor fiscal, yo no quiero una condena para el imputado. Lo que yo quiero es que se repare. Y, por ejemplo, en estos casos en que el imputado tiene un problema o un consumo problemático de drogas y alcohol, nos quedamos cortos con los centros. Nos quedamos cortos con los centros. Hemos tenido ejemplos del Centro La Esperanza que ha dado súper buenos resultados, pero son 20 cupos. Y lamentablemente el plazo, digamos, para estar en un centro no es de 2 meses ni 3 meses, requieren 1 año, para que por último se pueda desintoxicar y desde ahí ya empezar a trabajar en otras áreas, en roles, probablemente tal. Entonces estamos cortos con los centros también. Centros de drogas, centros de alcohol, centros de control de impulso. Si a veces no tenemos solamente el hospital, por lo menos nosotros, el Hospital Sotero del Río, también lo vemos con el servicio médico legal. El Jorbit no da abasto con la cantidad de enajenados mentales que hay. No da abasto. ¿Y a quiénes les da prioridad? A los que están en prisión preventiva. A todos los que están en prisión preventiva, que le llamamos nosotros, para que se entienda, internación provisoria. Pero el resto no da abasto. Entonces las horas respecto de un imputado que puede estar en libertad, la estamos dando para septiembre, para octubre, para noviembre. Si es preso, claro, se apura un poco más. Pero si no, las horas están sobrecargados ellos.
Por otra parte, también yo agradezco el trabajo en femicidios con la Brigada de Homicidio. Lo agradezco. Es un excelente trabajo que hacen los funcionarios de la Brigada de Homicidio. Pero existe poco personal. ¿Por qué? Porque yo me he tomado, incluso en un turno, con 4 homicidios en la noche. 4 homicidios. Y ellos, con mucho esfuerzo y con mucho, vocación, han tenido que trasladarse de una comuna a otra, porque la Brigada de Homicidio es una sola. Y a veces las cosas suceden justo cuando hay un partido de fútbol más o menos enérgico y tenemos una demora entre llegar en un momento a otro. Pero el trabajo que hacen es excelente. Y en el tribunal oral, para poder acreditar el delito, que tiene una pena que va de 15 años y un día a presidio perpetuo, calificado, nosotros logramos condenar. ¿Gracias a quién? A la Policía de Investigaciones. Al trabajo que hacen ellos en el sitio de suceso. Y no lo estoy diciendo porque usted está acá, sino porque me ha tocado trabajar con ellos y realmente son con mucha vocación. Solo para efectos formales, cuando se refiere a otra persona en la mesa tiene que hacerlo, o sea, de la comisión. A la Policía de Investigaciones. Debe hacerlo a través de la mesa. Gracias, Presidenta. Por otro lado, quisiéramos también solicitar desde el punto de vista integral que exista algún centro de apoyo integral a las víctimas. Que no solamente se pueda ver, señora Presidenta, el tema judicial, sino que además tenga que ver también con un tema de reinserción social y laboral. Porque nuestras víctimas cuando llegan, yo tomo al día aproximadamente 12 declaraciones de víctimas. Y esas víctimas no tienen una autoestima muy alta. Son víctimas que en el fondo tienen un proceso de retractación muy fuerte. Y necesitamos un centro integral que pueda abarcar mucho más que solamente el apoyo jurídico para las causas. Necesitamos que además puedan ellas contar con una autonomía y poder salir adelante, porque el porcentaje de retractación de una causa en amenaza de BIF es de aproximadamente, podría decir yo, un 90%. Altísimo. Entonces hacemos todo el esfuerzo desde el Ministerio Público acompañándolas, estando con ellas, llamándolas, prestándole colaboración con la URAVID y llegamos al juicio oral y la víctima dice, no quiero continuar. Y no quiero continuar, no es porque no haya pasado la lesión, no es porque no haya habido una amenaza de que la va a matar a ella o a los niños o va a quemar la casa, sino porque la víctima no tiene a quién recurrir, no tiene trabajo, depende de él, por otra parte lo quiere, si es un imputado conocido con quien formó una vida. Por lo tanto, señora Presidenta, esas son como las observaciones que a través del Ministerio Público he aportado el día de hoy. Le agradecemos mucho, Claudia Castro, su información. La verdad es que, bueno, vamos a tener tiempo de hacerle y formularle las preguntas, así que le damos inmediatamente paso entonces a don Juan Sánchez, quien es jefe nacional de delitos contra derechos humanos y las personas de la Policía de Investigaciones de Chile. Lo acompañan, dice acá, Isabel Lara, a quien le pedimos que también se sume a la mesa por si tienen también algo que agregar a lo que va a exponer, me imagino, don Juan. Y al comisario Braulio Abarca, quienes, asisten en representación del director general, quien se excusó. Bueno, le agradecemos también su presencia y le cedemos la palabra para que nos pueda también hacer referencia a este tema, que es hoy día motivo principal de la comisión. Bienvenido, Juan Sánchez. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Distinguidas integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, me presento, soy el prefecto Juan Sánchez Quero, jefe nacional de delitos contra los derechos humanos y las personas, de la cual dependen las brigadas de homicidio de todo el país y que investigan los homicidios, parricidios y femicidios que nos convocan. Me acompaña, como decía usted, mi jefe de la Plana Mayor, el subprefecto Cristian Agurto y la comisario Isabel Lara. ¿Dónde está Isabel? Y la comisaria Isabel Lara, que participa habitualmente en las mesas de trabajo con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y me podría ayudar en algunos temas relacionados con la temática. A modo de introducción, le puedo señalar que nuestra institución, la Policía de Investigaciones de Chile, es una institución policial de carácter profesional, técnica y científica, integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dependen del Ministerio del Interior y su función principal, como lo señala la ley orgánica, es de investigar los delitos conforme a las instrucciones que dicte el Ministerio Público,
sin perjuicio de las facultades que tenemos como policías de realizar instrucciones sin previa orden de los fiscales, como son tomar denuncias, resguardar a la víctima, actuar en delitos flagrantes y otros. En ese sentido, como le decía, la PDI, como órgano auxiliar del Ministerio Público, le corresponde, conforme al artículo 79 del Código Procesal Penal, la investigación de hechos que pudieran revestir el carácter de delito. Nuestra Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos se conformó recién en el año 2015 y empezó a funcionar en el año 2016 y reúne las antiguas Jefaturas Nacional de Homicidio, Derechos Humanos y Ubicación de Personas. Cuenta con presencia en las distintas regiones del país a través de 21 brigadas de homicidio, sobre las que posee dependencia técnica. Además, la Brigada de Homicidio Metropolitana, que a pesar de que es una mega unidad compuesta por alrededor de 169 funcionarios, es poca, como decía la fiscal, para abarcar tanta contingencia que tenemos en la región metropolitana, alrededor de más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, siempre los homicidios, los delitos de sangre van en aumento y la verdad que siempre los recursos son escasos y las necesidades múltiples. Depende también de esta Jefatura Nacional la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y la Brigada de Educación de Personas Metropolitana para todo lo que es presuntas desgracias. Además, el Departamento de Medicina Criminalística, que acompaña a los detectives y a los peritos al realizar el examen externo médico del cadáver y fijar las lesiones correspondientes. La misión principal de esta jefatura es centralizar la información de las diligencias policiales, orientar y coordinar la actividad investigativa, confeccionar la estadística respecto de la comisión de delitos atingentes a la especialidad y asistir técnicamente en materias de su competencia a otras unidades del país. Eso en resumen. Por tanto, le corresponde a unidades de nuestra dependencia técnica y administrativa la investigación de delitos de homicidio, parricidio, femicidio, infanticidio y otros. Particularmente la Brigada de Homicidio, en la primera instancia, concurren a los sitios de suceso, realizan las pericias de rigor conjuntamente con peritos de nuestro laboratorio y posteriormente realizan la investigación. No me voy a referir a la definición del femicidio, que está en la Ley 2480 y que fue aprobada el año 2010. Quería referirme particularmente a los 4 homicidios que registra nuestra base de datos de la Policía de Investigaciones de Chile, por cuanto el 5.º homicidio ocurrido en Puerto Montt, por orden de la Fiscalía, lo adoptó Carabineros. No sé por qué el suicidio del victimario sí lo adoptó la Brigada de Homicidio de Puerto Montt. Eso es algo curioso, porque por lo general se adopta el procedimiento completo. Bueno, el primer femicidio ocurrió con arma cortante de una mujer de 49 años, lo tenemos registrado en la comuna de Rancagua. Mayores detalles, si ustedes quieren, se los puedo señalar por cuanto existe un memorando que indica la individualización de la víctima, las heridas que presentaba 15 heridas cortantes y cortopunzantes dispuestas en las extremidades superiores, que son de defensa, y en el tercio superior y medio del tórax. Tenían 3 hijos en común, pero vivía solo con uno. Había violencia intrafamiliar previa. En 2017 la hija mayor lo denunció por violencia intrafamiliar, oportunidades que estuvo detenido, pero actualmente no tenía medidas cautelares. Y la señora nunca lo denunció porque este sujeto la amenazaba y le decía que si tú me dejas, yo me voy a matar. Ese es el primer caso de Rancagua. El segundo caso que tenemos es por precipitación de Laura Galvez Videla, una argentina de 47 años, y esto ocurrió el 5 de enero en la comuna de Los Andes, cuyo autor corresponde también a un ciudadano argentino de 60 años que posteriormente se suicida. Ese procedimiento también lo tomamos en la totalidad nosotros. El tercer homicidio que tenemos registrado también es por arma cortante. Perdón, ¿referencia a si había alguna denuncia previa? No hay. Además eran ciudadanos argentinos difíciles no tenían residencia que hayan en Chile. Tenido tanto estadía acá. El tercer homicidio también es por arma cortante de una ciudadana haitiana de 26 años. Esto ocurrió en la comuna del Quisco.
cuyo autor también es un haitiano de 26 años y que también trató de autoeliminarse, suicidándose, consumiendo ácido muriático y atándose uno de los cordones del zapato al cuello. Este sujeto fue detenido, se trasladó al hospital local y se recuperó. Actualmente está cumpliendo condena en la cárcel de Valparaíso. Como les digo, básicamente nuestra función es verificar aspectos criminalísticos, objeto de establecer participación del imputado conjuntamente con el Ministerio Público. Adicionalmente al trabajo de investigación y pericial que realiza la PDI en torno a los casos de femicidio, se puede mencionar que participamos en los siguientes programas. Estamos incorporados al circuito intersectorial de femicidios a contar del año 2017, un convenio suscrito el año 2009, en principio por homicidio y parricidio, dirigido a los niños y niñas adolescentes víctimas indirectas. Pero posteriormente, cuando se publicó la ley del femicidio 2480, que modificó el Código Penal estableciendo el delito de femicidio, este protocolo al que pertenecemos se denomina Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Femicidio. También participamos en la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo. Esto es muy importante porque cada vez que se toma una denuncia en la unidad policial, el detective tiene la obligación, y así se despliega en el computador, porque está anexo al computador, una ficha que se llena a objeto de coordinar y mejorar la respuesta de protección inmediata a las mujeres. Esto se va al Ministerio Público, donde catalogan si está con riesgo alto, medio, bajo, para adoptar medidas de protección a la víctima. La PDI, asimismo, desde el año 2018 participa en el Observatorio de Homicidios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objeto de objetivizar y estandarizar las cifras de homicidio, parricidio y, por supuesto, femicidio. Todos los académicos, cuando hacían trabajo para caracterizar el homicidio, tenían problemas porque si le consultaban a la PDI tenía una cifra, Carabineros tenía otra cifra, el Ministerio del Interior tenía otra cifra, el médico legal tenía otra cifra. Entonces, esto viene a mejorar los procesos de información y a validarlos, porque es la subsecretaría la que los valida. Y nosotros, como unidad especializada, tenemos más o menos el 80% de las muertes violentas, así que participamos activamente en entregar información. Por otra parte, realizamos campañas de prevención de femicidio en colegios y sedes comunales. El año pasado realizamos campañas en San Bernardo, Pudahuel, La Pintana, Pudahuel de nuevo, pero en otro sector, y en Puerto Montt, con el objeto de educar y prevenir acerca del femicidio. Adicionalmente, realizamos campañas video publicitarias por las diversas redes sociales y canales de televisión. Y para finalizar, queremos mostrarles las campañas que hemos realizado, que son complementarias a nuestra función pericial, aclarando que los femicidios no son estacionales, no se concentran en un mes determinado, no hay una tendencia a concentrarse en una época del año como son los suicidios. Los suicidios dicen que la gente se deprime más en primavera, pero acá es diferente. El informe anual 2017 de femicidios señala que en relación al mes de ocurrencia no se observa un patrón definido durante el año. No obstante, agrega que en los femicidios frustrados destacan enero y abril. Femicidios frustrados destacan enero, abril y mayo. Y en los consumados la mayor frecuencia se aprecia en mayo y febrero. Así, en ese orden, mayo y febrero. Como les digo, quiero compartir con ustedes el compromiso de nuestra institución a través de los años en lanzar esta campaña. Ahora estamos trabajando en la campaña que se va a llevar a cabo en marzo, perteneciente a este año, que se va a repetir de nuevo en diciembre. Eso sería. Por favor. Perdón, ¿y estas campañas las emiten en qué parte? No son... Por los medios de comunicación. Sí. Y las lanzamos con las autoridades, generalmente con, televisión, con radio. La ministra, sí, radio, televisión, es que son en video, en televisión generalmente.
Y luego nos va a mostrar la última, ¿entiendo, no? Para verla. No tiene sonido, ¿no? Policía de Investigaciones, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia? ¿Nunca has pensado que podrías impedir un femicidio? Una decisión oportuna podría evitar una tragedia. Elige denunciar. ¿Ya? Ya. Bueno, le agradecemos la exposición y no sé si la comisario va a agregar algo para Isabel Lara para que nos... ¿Podría encender el micrófono? Complementar un poco lo que dice mi jefe nacional es que es importante que en las cifras de femicidio consumado específicamente los femicidios ocurren adentro del domicilio y que el arma más utilizada es el arma cortante en general y el que lo provoca es el conviviente o exconviviente. Entonces es importante para las campañas o cuando queremos nosotros campañas educativas para prevención que esto suceda al interior del domicilio. Es importante la colaboración de los vecinos y de la gente que puede denunciar también el hecho. Perfecto. Gracias. Bueno, le agradecemos las 3 intervenciones y inmediatamente cedo la palabra a las colegas parlamentarias que quieran hacer consulta a cualquiera de los 3 o 4 expositores a fin de que podamos avanzar. Tiene la palabra la diputada Maite Orsini. Gracias, presidenta. Por su intermedio quisiera contar una anécdota personal que me tocó vivir hace algunas semanas, que si bien es un caso particular, estoy segura que se replica a lo largo de Chile. Hace alrededor de un mes y medio, como a las 6 de la mañana, empecé a escuchar gritos de auxilio, golpes, amenazas de muerte, en la casa de uno de mis vecinos. Escuché los gritos, me levanté preocupada, la puerta de la casa estaba abierta, o sea, del departamento estaba abierta, así que ingresé al departamento en auxilio de la mujer que estaba gritando. Ella me dice que él le había quitado el celular y sus cosas, por lo que no podía irse. Él me saca del lugar, cierra la puerta,
se siguen escuchando los gritos durante harto rato, llamé a Carabineros. Sé que Carabineros no está representado en esta mesa, pero ya voy a ir al punto. Llamé a Carabineros, después de harto rato, llega Carabineros, los gritos evidentemente habían cesado. Se entrevistan conmigo, yo les cuento que escuché gritos de auxilio, llantos, golpes y amenazas de muerte. Y Carabineros me dice, ok, toca la puerta, abre el agresor, los mira y les dice, yo no tengo nada que hablar con ustedes, cierra la puerta. Vuelve Carabineros donde mí y me dice, ¿sabe qué? Usted sabe, no tengo una orden judicial, no puedo ingresar al lugar, así que bueno, ¿usted tiene el nombre para dejar alguna denuncia? No, evidentemente no tengo el nombre, no tengo el RUT. Dice, bueno, no hay nada que nosotros podamos hacer. Dije, bueno, hay una situación acá de flagrancia, llévelo detenido o contrólele la identidad al menos, haga un control de identidad. Carabineros dice, no, o sea, es que yo llegué acá y no escuché los gritos. Bueno, la flagrancia es harto más amplia que llegar y escuchar los gritos de auxilio, y yo como testigo le digo que yo escuché la comisión de delitos hace algunos minutos. No, ¿sabe qué? No se puede. Entonces a lo que yo le digo, bueno, al menos vea usted a la mujer y asegúrese de que la mujer está viva, asegúrese de que la mujer no está herida, al menos, si es que no va a controlar la identidad, si es que no va a generar una situación de flagrancia, encárguese de eso. Toca la puerta, habla nuevamente con el agresor y el agresor le dice, ok, usted puede hablar con ella, pero frente a mí. Carabineros dice, ok, y entra al domicilio, cierra la puerta, evidentemente yo me quedé afuera, y entrevista a la víctima frente a su agresor. Evidentemente la víctima era de nacionalidad extranjera, era venezolana, no quiso entregar su identidad y dijo que no estaba en peligro, evidentemente. Entonces, después yo me pregunto, Carabineros me dice, ¿qué pasa acá? Acá se cometió un delito de violencia en contra de una mujer de la que yo y más otras personas fuimos testigos, no hubo una detención por flagrancia, no hubo un control de identidad, no quedó ninguna constancia de este hecho de violencia porque no se generó ningún parte policial, porque no teníamos los antecedentes ni el nombre de él ni el nombre de ella para generar algún tipo de parte, y se entrevista a la víctima frente a su agresor bajo condición de su agresor. Entonces yo me pregunto, hacemos estas campañas en las que decimos en las mismas campañas, el control genera la supresión de la voluntad de la mujer, pero luego, una vez que hacemos las denuncias, nos encontramos con Carabineros con ningún tipo de protocolo de género, que entrevistan a la víctima frente al agresor, que no dejan constancia por no tener los nombres de las personas, que se niegan a hacer una detención en caso de flagrancia por no conocer las normas de la flagrancia. Entonces, creo que quisiera preguntarle a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a los distintos expertos, cómo desde las distintas instituciones que están representadas en esta mesa podemos contribuir a generar realmente protocolos de género para este tipo de conductas o unidades especializadas, como decía la fiscal, en género, porque evidentemente que no es lo mismo cuando una persona va a denunciar que le robaron un celular que cuando una persona va a denunciar una agresión sexual, y tiene que haber un tratamiento distinto para cada uno de sus casos. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer los protocolos de género en Carabineros, en PDI y también en Fiscalía? Porque también ocurre que una mujer denuncia una agresión sexual, por ejemplo, entre otras agresiones que sufren las mujeres, y se le toma la declaración en PDI. Luego, la Fiscalía determina que Carabineros vaya a la investigación, entonces luego se le vuelve a tomar la declaración en Carabineros, luego en Fiscalía, luego en la Defensoría. Entonces, ¿cómo podemos ir generando protocolos para proteger realmente a las víctimas de las situaciones de violencia de género? Perdón. Gracias, diputado Orsini. Diputada Vallejos tiene la palabra. Vamos a hacer las preguntas luego. Así no, bueno. Bueno, Presidenta, por su intermedio, saludar a nuestros invitados. Este tema lo hemos debatido en reiteradas oportunidades, tanto en una sesión especial de la Cámara de Diputados como en los distintos proyectos de ley que hemos estado tramitando, y particularmente la semana pasada cuando asistió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, pero no logramos entrar en mayor profundidad respecto a cómo el Estado, particularmente ahora el Gobierno, está abordando la violencia hacia las mujeres, más allá de la legislación que hemos logrado sacar o ha ido avanzando de la ley contra la violencia integral hacia las mujeres, que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados. Y hay varias cuestiones que quedan todavía dando vueltas de la presentación que hace al menos la directora, ¿cierto?, del Servicio Nacional en representación de la ministra. Primero, sobre el diagnóstico, un diagnóstico
que mezcla entre números, o sea, cantidad de mujeres víctimas de femicidio, víctimas también de femicidio frustrado, y por otro lado tasas. A nivel regional me gustaría que eso se despejara, porque una tasa de un 0,1%, 0,9% esconde cientos de mujeres, y me gustaría en esta mesa poder conocer esa cifra de manera más clara, pero también el diagnóstico sobre la base no de la 20.480, sino que de lo que incluso la Red contra la Violencia ha venido trabajando, porque sabemos que es muy restringida la tipificación que hace esta ley sobre el femicidio en el marco de la violencia intrafamiliar, cuando vemos que han habido femicidios, incluso femicidios frustrados, que no se marcan en lo que establece la ley. Entonces, un diagnóstico más completo me gustaría también conocerlo, para ver si es que realmente el Ministerio de la Mujer está dando abasto, está dando cuenta de esta realidad. Porque hemos tenido recortes presupuestarios y programas. De hecho, se denunciaba el programa en San Antonio, el cierre de la Casa de Acogida y Centro de la Mujer provincial. Entonces, realmente tenemos una cantidad de funcionarios y funcionarias profesionales que están dando cuenta de la magnitud del problema. Estamos inyectando más recursos en contrataciones, personas no honorarios, sino que de planta, ojalá, o contrata, pero que estén a disposición, ¿cierto?, de atender la cantidad de mujeres que están siendo víctimas de esta violencia. Mencionaba en la presentación la directora, más de 50.000 mujeres, entiendo, víctimas de femicidio frustrado, según la 20.480, si no recuerdo bien en la presentación. Pero hablaba, por el otro lado, de 2 abogados para el acompañamiento en los procesos judiciales en tribunales de familia. Como que claramente 2 funcionarios, 2 abogados para acompañarlos no es imposible atender a más de 50.000 mujeres, que solo considerando que sufren violencia según la 20.480. Entonces, yo no sé si estamos realmente a la altura de lo que está sucediendo en nuestro país en relación al personal, al presupuesto, a los programas, si se están realmente fortaleciendo con los que cuenta el Ministerio de la Mujer. El cuarto plan, por ejemplo, nacional de igualdad 2018-2030, no sabemos qué pasó con él. Hubo más de 25.000 personas que participaron en ese plan, pero no hemos tenido avances. No tenemos información si se ha avanzado en su implementación, no hay claridad. Y por otro lado, el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer 2014-2018, no sabemos si tiene recursos asignados, si hay personas a cargo de ese plan. Entonces, quisiera que la directora pudiera realmente explicarnos, darnos cuenta de cómo el Ministerio está abordando la magnitud de este problema en materia de recursos y personal y profesionales. Porque más disminuyó el presupuesto. Todo lo planteamos en la discusión presupuestaria, un reajuste de 2,4%, pero el reajuste real fue sobre el 4,1%, entonces realmente no aumentó el presupuesto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Por último, quisiera preguntar, quizá a todos los que están presentes, yo sé que excede lo que ustedes han podido trabajar, pero en su momento la ministra señaló la necesidad de un trabajo, de una mesa de trabajo con distintos actores, Fiscalía, Poder Judicial, Carabineros, la PDI, municipio, no recuerdo bien, pero era obviamente porque todos tienen que dialogar. ¿Ah? Circuito intersectorial. Un circuito intersectorial. Yo quisiera saber si, por intermedio suyo, Presidenta, a la PDI, a la Fiscalía, a los representantes que están acá, han tenido avance en ese trabajo, ¿no? Porque lo que ustedes están señalando son falencias que me imagino que los han hecho ver, pero hasta el momento no hay proyectos de ley en esa línea, no hay recursos en esa línea. De hecho, en la Comisión de Seguridad Ciudadana hay una propuesta, un proyecto de ley que tiene que ver con el fortalecimiento, entre comillas, de los gobiernos locales, y lo que hacen es traspasar responsabilidad a los municipios en materia de prevención de violencia en el marco de la ley BIF. Y lo que señalan es que Carabineros capacitará a funcionarios municipales para la violencia intrafamiliar, pero lo que ustedes están señalando es que no hay capacitación, no están sabiendo cómo abordarlo. Entonces, no veo consistencia en la agenda de gobierno, en la agenda legislativa. Si me pudieran dar una opinión respecto a eso, Presidenta. Gracias, diputada Vallejo. No sé si hay alguien más de las colegas.
Bueno, voy a autoceder la palabra como diputada también a las consultas que aquí se han planteado. Miren, yo tal vez uno suena y seguramente la gente que nos sigue a través de las pantallas o que ve el trabajo de esta comisión, creo que los temas pudieran parecer reiterados, pero yo creo que la condición en que se encuentra el país y la norma y los estamentos del Estado y la institucional pública dando respuesta a las mujeres frente a un flagelo que no es de hoy día, que no es actual, es de la misma nacimiento de la República, digamos, amerita aquello. Y lo digo porque uno, y yo lo he dicho como parlamentaria también, siente que todas las políticas que, si bien han ido avanzando, se han ido implementando, los programas, la verdad es que no han dado el fruto esperado y han fracasado. Y lo digo así de categórico, porque cuando uno lo escucha, tanto el Ministerio, la Fiscalía, PDI, Carabineros también lo hemos tenido, las víctimas, las organizaciones, se da cuenta como que, en definitiva, la sensación que queda es que nadie asume que este es un problema que debiera ser prioritario en la agenda nacional. No solo porque atañe al 50% de la población, sino porque es un delito que conocemos sus aristas, sus características. No es como, perdónenme la expresión a lo mejor burda, que hoy día suceda los puertonazos, mañana no sé qué, que son, como ustedes llaman, delitos estacionales o delitos que están de moda, dicen algunos. Se trata de un delito que atenta contra lo profundo de una sociedad y que ataña al 50% de la población, que son mujeres, en un 99%. Entonces digo, ¿qué tiene que ocurrir para que las agendas estén compaginadas, para que la orgánica y la coordinación sea de tal manera que nosotros al año 2019, siglo XXI, podamos a lo mejor exhibir avances o de cierta manera logros importantes? Porque hoy día eso no ocurre. O sea, si uno mira, y lo que ustedes nos mencionan, a lo mejor todas nosotros y las mujeres que aquí están, sabe lo que es la calle, sabe lo que es los terrenos, sabe lo que es la población rural, sabe lo que es la pobreza de las mujeres, la falta de atención, la depresión permanente, por llamarlo de alguna manera, digamos, pero hay una condición humana que se deteriora y se detriñe día a día y pareciera ser que eso no es prioridad nacional. Entonces, digo esto como preámbulo y ya me voy a enfocar obviamente a las preguntas, porque cuando obviamente hoy día hay una súper, como se dice, desconexión entre los servicios, uno tiende a pensar que esto, lamentablemente no va a cambiar. O sea, hoy día cuando aquí nos dice el representante cierto de la PDI que asume, cierto, la defensa, en este caso el procedimiento, como llama, cierto, Carabinero, en vez de la PDI, teniendo dos delitos que son súper conexos, uno mata a otro, el sujeto se suicida, ese va a la PDI, que dicho sea de paso yo también valoro porque las resoluciones son, muchas veces uno tiene que acudir a que la haga la PDI porque son más rápidas que lo que hace Carabinero. Entonces dice, bueno, en este caso, para el victimario, hoy día, cierto, muerto, suicida, va a tomarlo la PDI, y para la víctima, ¿cierto? Carabinero, con todo lo que eso implica. No digo más, pero en definitiva hay también una falta de protocolos conjuntos en donde se active la alarma cuando hay este tipo de delito, donde se accione de una manera más rápida, donde en definitiva podamos tener, yo creo, una visualización del problema como una prioridad nacional. Entonces, bueno, yo preguntar como en detalle, me sumo a lo que hemos dicho respecto al Ministerio. Yo creo que es importante entender, y se lo decía a la ministra también, se lo digo a la directora del Servicio Nacional de la Mujer, que la dotación de los centros de la mujer son súper importantes, pero hoy día creemos que hay que poner más la pata en el acelerador, hay que poner más recursos, hay que dotar de defensa adecuada y oportuna, porque obviamente que cuando uno recoge, además de la asistencia a los centros, nosotros vamos a tener aquí una persona más ratito que nos va a hablar un poco de la experiencia interna, tiene que ver también con algo que se mencionó harto acá por Claudia, que tiene que ver con el acompañamiento. O sea, aquí hay mujeres que salen de los centros y vuelven a la nada,
porque no son capacitadas, porque no hay una red de apoyo, porque no tienen dónde ir, y la verdad es que nadie, al parecer, hace ese seguimiento. Entonces, la pregunta cae de cajón y decirle, tenemos datos, directora del CENAP, de todos aquellos centros donde han egresado mujeres, en qué están hoy día, porque además hay una cuestión bien de fondo que aquí se mencionó tangencialmente. ¿Qué pasa con los niños? Porque hay niños que no los dejan ingresar, que obviamente se separa la familia, pero que además hay conflictos, porque hay situaciones de estrés y situaciones difíciles, que hay que convivir con otra persona. Entiendo que tienen que también ellas cocinarse, se hacen turnos, etcétera, etcétera. O sea, podríamos hablar de mucha experiencia, pero ¿qué pasa allí? Porque es como, bueno, ingresa al sistema y queda en el centro y ahí hay una psicóloga que le dan una hora, etcétera. Pero en definitiva, ¿cuál es el plan? Hoy día, 2019, a lo mejor reforzado, 2.0, no sé cómo haya, que pudiéramos entender que está haciéndose un poco cargo del problema, y luego la cifra que ocurre, digamos, con este seguimiento y acompañamiento. Lo otro, preguntarle a Claudia. Tú nos has dicho con mucha fuerza que no hay basto dentro del Poder Judicial para atender todas las causas. Tú me decías, yo alcanzo con suerte a ver 150 de 897. ¿Qué pasa con las restantes? Entre comillas, mueren por muerte natural, ahí nadie se hace cargo, pasa el tiempo, no hay acciones, sobreseguimiento. ¿Qué datos tenemos respecto de las restantes históricas? Y segundo, ¿qué medidas toma la Fiscalía? A mí me tocó ir a un seminario donde ellos exponían que hoy día iban a más bien aplicar justicia con criterio de género. ¿Qué pasa en lo interno, en lo técnico? Si hay alguna propuesta de cambio allí, y si no, sería importante también como comisión proponer alguna y tener ojalá unidades especializadas en esta materia donde pudieran abocarse especialmente a los delitos de violencia con mayor número de funcionarios. Y la misma pregunta a lo mejor ahora desde el punto de vista técnico. ¿Cuántas de esas resoluciones finalmente ustedes tienen datos se llegan a ejecutar y cuáles de esas en general, o cuál es tu visión respecto a que si efectivamente se cumple el objetivo de la prevención o actuamos solamente si es que cuando ya la violencia es consumada, ejecutada, incluso la muerte realizada? Entonces, un poco la visión tuya respecto de esa materia. Y al representante de la PDI, preguntarle, usted nos hablaba de 159 funcionarios a nivel de capital, ¿cierto? Santiago. ¿Qué ocurre en las regiones? ¿Qué ocurre allí? ¿Hay unidades? ¿Tienen ustedes estadísticas? Sería interesante también, nosotros que representamos regiones, tener, y si hay alguna mirada desde la institución que hoy día esté reforzando esta área, que estén como objetivo prioritario dentro de las misiones que tiene la PDI y todas sus competencias, mirar el delito de, en este caso, femicidio, la unidad de brigada, pero también respecto, porque ustedes también realizan y ejecutan resoluciones judiciales. Entonces, eso, dentro de ese ámbito, si también hay un reforzamiento, hay una mirada, o pudiéramos de cierta manera invocar aquello para poder tener mayor efectividad. Y solo para terminar, perdonen lo extenso, un mensaje, directora del CERNAP. Yo creo que en cualquiera de nuestros ámbitos todos estamos disponibles, la legislación, la norma, las diputadas aquí presentes hemos sido súper protagonistas, todas, en todas las mociones que vayan en el sentido de protección, garantías de las mujeres. Pero nos llama poderosamente la atención que jamás hemos sido convocadas como diputada o como comisión a ser parte de alguna coordinación. Creo que las patas de la mesa ojalá estén todas firmes, sólidas y todas sustentando un mismo objetivo. Y creo que en ese sentido sería muy interesante que nosotras también, si bien lo planteamos la semana pasada, la posibilidad de conformar una mesa de femicidio, de violencia de género desde la orgánica del Poder Legislativo, pero sin duda que si eso no va acompañado de normas, de presupuesto, que a nosotros nos toca aprobar también, de todas las instancias, va a ser poco, a lo mejor, auspicioso. Entonces yo le hago el llamado y ojalá pudieran tener eso a la vista a la hora de las programaciones. Se han sumado las diputadas Yael Llomas y Claudia Mix, no sé si quieren intervenir. Diputada Yael Llomas, tiene la palabra. Bueno, disculpándome por llegar tarde, estaba en otra comisión. Saludarlas también, saludar a quienes están presentes, que me doy cuenta de hartas organizaciones feministas que están acá también, que me parece súper importante también que el trabajo que realicemos en la institución del Estado venga de la mano de la percepción y del trabajo que realizan las organizaciones en esta materia. Bueno, en realidad tengo algunas preguntas que tienen relación con cómo está pensando esta planificación
en materia de prevención el CERNAMEG. Y eso porque hemos visto despidos, yo no sé si esto ha sido parte del tema que han tocado ya, pero si no, dejo las preguntas realizadas. Hemos visto despidos durante el transcurso del año pasado y que, de hecho, yo lo digo por el distrito al que represento, que también me preocupa porque es un distrito de alta violencia, de hecho, que también han ido en los números, las denuncias han ido incrementándose, pero tienen que haber una recepción. O sea, me parece que las campañas de denuncia, bienvenidas sean, todos estamos de hecho en esa misma posición, pero sin embargo tiene que haber una institucionalidad que se haga cargo también de eso. Y en eso, obviamente, la preocupación de que frente a estas denuncias, finalmente, ¿cómo se va a hacer cargo el Estado cuando no van a haber funcionarias? ¿Qué va a suceder con la operatividad también de los centros de la mujer en esa materia? También decir que en su momento lo dijimos también, todas las diputadas que somos parte de esta comisión, o la gran mayoría, nuestra preocupación respecto a la reducción en el presupuesto de la Nación en programas que son importantes, por ejemplo, la de atención, protección y reparación integral de violencia contra las mujeres, cuando estamos hablando de estas tasas de femicidios tan altas. O sea, este es uno de los programas más importantes, obviamente que nos preocupa que su reducción sea importante en eso. También la reducción en el programa bueno, hay otros programas también, pero en realidad mi pregunta y en realidad también la voluntad de poder trabajar conjuntamente va en cómo podemos realmente dar mayor protección y regular la prevención cuando tenemos bajo presupuesto, cuando también entiendo que se han ido modificando las pautas en esta materia en el servicio. No sé también si nos pueden decir cuáles son los cambios a los programas que se han realizado desde el anterior gobierno a este gobierno, cuáles son las perspectivas que se quieren cambiar en esta orientación. También hay un programa que me llama la atención, que reduzca su presupuesto, que es el programa Mujer y Participación Política, cuando son las herramientas también importantes para que las mujeres puedan desarrollarse. De hecho, nosotras mismas estamos en la comisión tramitando un proyecto de ley para aumentar las cuotas en distintas elecciones, concejalía, en fin. Entonces, es importante que lo que vayamos legislando tenga también un correlato en el plan y desarrollo que tiene el gobierno en las políticas públicas. Así que mi pregunta va dirigida hacia allá, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Llomas. Diputada Claudia Mix. ¿Pasa? ¿Colegas? Diputada Sandra Amar. Yo, bien concreta, la verdad es que quería hacer una consulta que también la hice en la sesión anterior y que tenía que ver con los centros de reeducación, ¿ya? Aquí la directora señala de que hay un promedio aproximadamente de 8 meses y medio y que en el fondo me interesaba saber cómo se medía ese impacto. Aparentemente, por lo que usted señalaba, directora, era porque no había reincidencia con respecto a los varones en volver a cometer violencia intrafamiliar. ¿Eso se mide en algún tiempo en específico o es durante los 8 meses que ellos se encuentran participando en este proceso de centro de reeducación? Porque me llama la atención el que no haya reincidencia, que sería sumamente positivo, pero sí me gustaría saber en qué plazos de tiempo se mide, porque eso en el fondo es medir el impacto que tiene el programa de reeducación para los hombres. Bueno, formuladas ya todas las consultas, le pedimos a los expositores, ojalá se puedan tomar a lo más 10 minutos cada uno, no, 7 minutos cada uno, porque tenemos una última invitada y tenemos que terminar esta sesión sí o sí a las 2 de la tarde. Así que no se va a tomar la palabra la directora del CERNAM, Viviana. Muchas gracias, Paredes. Presidenta. Lo primero que quiero decir es que de verdad estoy muy satisfecha del gran interés que convoca este tema, que nos duele a todos como chilenos y chilenas. De verdad la violencia es un tema que no se va a terminar si todos y todas no nos ponemos de acuerdo. Esto, como bien dijo la fiscal, el sistema de verdad está colapsado porque tenemos herramientas insuficientes y quien diga que puedes tener la solución, de verdad la invito a ponerlo sobre la mesa, porque hoy día con los recursos que tenemos y con los elementos que contamos es imposible dar abasto a la gran cantidad de mujeres que viven violencia por parte de sus parejas o sus exparejas. Decir también que hoy día no es una cuestión antojadiza que nosotros califiquemos como femicidio o no a un caso o a otro, sino que es lo que nos da la ley.
La ley efectivamente de violencia integral incorpora nuevos tipos de violencia, incorpora todas las violencias y eso es una buena noticia. Por lo tanto, probablemente va a haber algún cambio. Hoy día, por ejemplo, solo para poner en el contexto, una mujer que muere víctima de una violación por un desconocido, la ley no nos hoy día permite catalogarlo como femicidio, sino que es un asesinato. Y la nueva ley podría, si incorpora ese tipo de violencia, producirse este cambio y tal vez tendríamos la cercanía con la red chilena contra la violencia, con la cual no tenemos ningún problema personal, sino que solamente nosotros nos regimos 100% por cómo la ley define un femicidio. Esto no es una problemática, sino que es una cuestión legal. Decir también que es súper clave, y en esto la ministra ha sido muy enfática, aquí ha salido el tema de la coordinación interinstitucional. Sin duda la solución o la vía inicial de la solución del problema pasa por mejorar nuestras coordinaciones, lo estamos haciendo. Tenemos el circuito intersectorial de femicidio en el cual participa activamente la PDI, se ha incorporado recientemente la Fiscalía, entiendo que el convenio está en proceso, pero ya estamos trabajando en conjunto. Se ha incorporado también el Ministerio Público. En el periodo anterior se incorporó el Servicio Médico Legal, de manera que vamos aumentando la red de trabajo, juntando y aunando esfuerzos y haciendo también conocimiento de lo que hace cada institución para no doblegar esfuerzos y, sobre todo, lo más importante, no revictimizar a las personas, a las mujeres que están en esta condición. Por lo tanto, acojo, por supuesto, y en eso estamos trabajando. La ministra ha llevado a cabo esta mesa de trabajo, las conclusiones están en redacción y probablemente ella misma se las va a presentar en una próxima oportunidad. Con respecto al Plan Nacional de Violencia, la información que manejamos es que este se ha postergado al primer semestre del 2019 porque se está realizando el Plan Nacional 2019-2030. Sin embargo, mientras ese no esté vigente, está vigente el Plan Nacional que estaba en proceso. Con respecto a fortalecer los protocolos que manifestaba la diputada Orsini, por supuesto que acogemos ese llamado y también en ese sentido, por su intermedio, Presidenta, informar a los miembros de la comisión y a los asistentes a esta comisión que estamos sosteniendo reuniones con todos los integrantes del circuito. Nos hemos reunido con la ministra, con el general director de Carabineros, con el fiscal general, tenemos programada la reunión con el director general de investigaciones y así para aterrizar con ellos las problemáticas puntuales de cada una de las instituciones. En particular, Presidenta, informar que también se abordó con el general director de Carabineros la temática de las salas de declaración privadas, salas únicas. Estamos todos contestes y conscientes de que eso es necesario. También hay un tema de recursos ahí involucrado. Duele decir que hay un tema de recursos, sin embargo, no podemos desconocer aquello. Y en la medida que podamos ir avanzando y sensibilizando, creo que ustedes, Presidenta, su comisión y todas las integrantes son un respaldo importante de apoyo para este trabajo que estamos llevando a cabo. Ningún problema, Presidenta, yo ya lo había dicho, le hacemos llegar los femicidios consumados y frustrados en términos numéricos. Nos pareció importante mostrarlo en tasas porque eso es comparable, los números no los podemos comparar tan fácilmente, pero entendemos y por eso la presentación por región está también en forma de tasas, pero ningún problema, le vamos a hacer llegar a la brevedad entre hoy día y mañana desagregado. De hecho, yo los tengo acá en un gráfico personal, pero eso lo vamos a hacer llegar sin ningún problema. Informar también a la comisión por su intermedio que no hemos cerrado ningún centro de ningún dispositivo. La Casa de Acogida de San Antonio se cerró porque estaba ubicada en un lugar que no tenía permiso, tuvo muchas quejas de los vecinos y estamos entregándoselo hoy día a la Gobernación de San Antonio, a la gobernadora. Ya estamos listos, eso está absolutamente cerrado. Y el Centro de la Mujer del Tabo también lo va a tomar la Gobernación
Y si la gobernación no puede tomar la casa de acogida, también estamos en conversaciones con algunos alcaldes. Por lo tanto, informar, Presidenta, que estos centros, si bien es cierto, puede que hoy día la casa de acogida de San Antonio no está en funcionamiento, las mujeres están siendo atendidas igual en el resto de las casas de acogida de la región. No hay ninguna mujer que no se le haya podido dar atención porque no exista la casa. Y informar, les entregaremos a la brevedad cuando ya estén firmados los convenios quiénes son los ejecutores, pero está hoy día comprometido el Centro de la Mujer con la Gobernación y el Centro en la Casa Acogida también está en proceso de entrega a otro ejecutor. Con respecto a los profesionales de los dispositivos... Perdón, disculpe que la interrumpa, pero ¿tendrá la cifra de cuántas mujeres están siendo atendidas hoy día en los centros? ¿El dato nacional? El dato nacional, lo que informé en la presentación, se atienden alrededor de 32.000 mujeres en todos los centros de Chile. Y es muy cierto que hay mujeres que no alcanzan a ser atendidas porque necesitaríamos tal vez el doble de centros y el doble de recursos para aquello. Sí, una interrupción en referencia al tema. Sí, al tema de la casa acogida y el centro de la mujer, usted dice que es las mujeres que se estaban atendiendo en esas dos instituciones están siendo atendidas en otros centros, sin problema de traslado, o sea, las mujeres están realmente siendo atendidas en otros lugares. ¿Y qué pasa con las personas que estaban trabajando en estos programas? Efectivamente, la información que tenemos es que las mujeres están siendo atendidas en otros centros. Estamos abriendo el Centro de la Mujer muy probablemente a partir del 1 de febrero en la Gobernación. Entendemos la complicación y la complejidad del traslado a otras comunas, pero también tenemos que ser súper serios y rigurosos. No podemos tener ejecutores que no cumplen 100% con el trabajo que tienen que hacer. Comprendemos la dificultad, pedimos las excusas del caso, sin embargo, tenemos que ser serios y responsables y por eso hemos hecho el cambio en el caso del centro del Tao, que se cambia a la Gobernación, y en el caso de la casa de acogida es un tema legal. Legalmente, tanto la Municipalidad de San Antonio como la Contraloría nos ha hecho ver que no podemos operar en esa ubicación. Este centro se abrió sin permiso efectivamente municipal, nosotros lo recibimos así y nos hemos hecho cargo del problema y de la solución también. Directora, como para que el punto a lo mejor nos quede claro como comisión, ¿podrán enviarnos la información respecto a la destinación de esas mujeres atendidas en los dos centros que nos llegue a la comisión? Ningún problema, Presidenta, se lo hacemos llegar a la brevedad. Con respecto a los profesionales de los dispositivos, decir que no, los dispositivos contratan sus profesionales y nosotros no hacemos esas contrataciones y lo que sí exigimos es que los profesionales estén, por lo tanto nuestra responsabilidad y obligación es saber que los asistentes sociales, los abogados y los psicólogos que corresponden estén en función y por eso presentamos el número de profesionales, indicando que efectivamente no es que no hayan profesionales. Con respecto a los dos abogados, mencionar nuevamente que esto es un plan piloto que hoy día no existe, que es una propuesta del área de violencia contra las mujeres que hemos acogido favorablemente y que estamos conversando con quien corresponde para poner dos abogados en los tribunales, de manera que las mujeres que llegan inmediatamente por la gravedad de su denuncia a tribunales, inmediatamente cuenten con un abogado que le diga, usted quiere que lo representemos y empezar a llevar la causa inmediatamente. Lo que hemos visto es que muchas veces esa primera denuncia, como bien decía la fiscal, sufre una retractación y se pierde porque no hay nadie ahí diciendo a la mujer, estoy con usted, la puedo acompañar. Le ofrecemos la representación jurídica y en ese instante nosotros pensamos, y creemos no estar equivocados, que una mujer que parte desde el minuto 1 con su denuncia, con un abogado del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género al lado, es mucho más probable que no termine en una retractación y eso termine en un juicio y en una condena. Compartimos con la fiscal que efectivamente las condena y las mujeres nos lo hacen saber también, que muchas veces estos juicios no terminan en condena, terminan en irreprochable conducta anterior, por lo tanto la pena le es remitida. Eso también es un tema
legal que invito a las diputadas también a través suyo, Presidenta, a trabajar en esa temática porque ya no solamente depende de nosotros, pero sí lo hacemos ver y para que ustedes lo puedan trabajar es muy importante. No sé si me quedan todavía, anoté hartas cosas. Con respecto a la reducción de los recursos en la protección y reparación, quiero ser súper enfática para el año 2019. No solo no hay disminución en estos recursos, sino que, como dije en la presentación, tenemos un aumento de presupuesto de 1.000 millones, que como también dije en la presentación, estamos invirtiendo en la propuesta y esperamos que dentro del mes de febrero esté cerrado eso, en 10 nuevos centros de atención de violencia contra la mujer y también en reforzamiento de profesionales en centros para justamente lo que las diputadas presidentas han mencionado, dar respuesta a esas inquietudes y perfeccionar y mejorar aquella situación. Es importante, respecto al punto, sí. Porque solo pedirle a todas que sean súper precisas, porque tengo que salir a las 2 y hay una invitada que todavía no ha expuesto. Perfecto, no, súper preciso. Porque en realidad, ¿dónde podemos tener esa documentación? Porque el presupuesto que nosotros aprobamos tenía una reducción en ese programa, entonces... Claro, entonces por eso no tenemos ese tema pendiente, Presidenta. Tal vez sería para aclarar, porque a mí tampoco me hace mucho sentido. Si pudiéramos tener de ustedes un documento de la asignación del presupuesto 2019, entonces así hacemos el comparado y si lo pudiéramos tener de aquí al miércoles sería ideal. Presidenta, ningún problema. Y sobre todo, si me permite, las directrices que van a tener esos 1.000 millones, porque usted ya ha mencionado 10 centros y dice algunos profesionales. Entonces, ver si efectivamente va para allá y si no, bueno. Sí, dos cosas. Ningún problema, le vamos a hacer llegar mañana seguramente el presupuesto. Aclarar que la disminución es una disminución que disminuye por un lado pero aumenta por el otro y eso también en alguna comisión anterior lo expliqué. El presupuesto de prevención para el año 2018 estaba contemplado solo hasta julio del 2018. Por lo tanto, lo que se hace en el 2019 es transparentar esa situación, se aumenta, se reasigna el presupuesto a prevención para que prevención quede financiado al 100% y igual así el presupuesto de atención aumenta 1.000 millones. Claro, en la comparación, diputada, presidenta, por su intermedio, aparece que hubiera una disminución, pero solo hay se transparenta la realidad. Y si ustedes van, y les puedo hacer llegar también algún convenio de prevención, los convenios estaban firmados hasta junio de 2018, bajo la cláusula de que si existían recursos para continuar el proyecto, se continuó hasta diciembre. Y fue un problema bien grave porque tuvimos a todos los dispositivos de prevención muy complicados y quienes están aquí presentes lo saben, y nosotros logramos hacer un aumento presupuestario desde la DIPRES para ese efecto. Por lo tanto, efectivamente aparece una disminución, pero es solamente un reordenamiento y todos los programas quedan financiados en su 100% hasta diciembre del 2019 y adicionalmente tenemos estos recursos que nos van a permitir abrir 10 centros que, aclaro, no son centros de la mujer, sino que son 10 dispositivos de diferentes formas. Algunos centros de la mujer, también estamos pensando en probablemente en algún centro de violencia sexual. La propuesta está en elaboración y se las vamos a hacer llegar también cuando esté consensuada con la ministra. Claro, porque da la sensación que lo que van a hacer es cubrir deuda normal 2018 y se sigue con lo mismo, salvo los 1.000 millones que se los ofrezco. Da la impresión, pues digo, sería importante que nos aclararan con precisión. Ningún problema, se los vamos a mandar en un documento concreto. Gracias. Le damos la palabra a la fiscal para que nos responda respecto a las Gracias. A la señora diputada por... tenemos que escucharlo a los tres. Después te doy la palabra. Por su intermedio, ¿cierto? Señora Presidenta, a la señora diputada, respecto a la pregunta, en el caso puntual que dio sobre violencia intrafamiliar, el funcionario de Carabineros tiene la obligación de recibir esa denuncia y deberá llamar al fiscal de turno que está ese día en la noche y pedir medidas cautelares anticipadas, que son antes de que se formaliza. Y esa medida puede ser una, la del artículo 9, letra A, que consiste en que el imputado abandone el hogar. ¿Por qué? Porque hay una denuncia donde se señaló que habían amenazas, habían gritos, habían golpes.
Independientemente de eso, si después la víctima, que es venezolana, que no conoce a lo mejor el sistema, se quiere desistir, bueno, tendrá a lo mejor otro tipo de término a la causa. Pero hay que hacer la denuncia. Yo normalmente a mis víctimas les digo, tómenle la placa y le dice el número de placa, qué funcionario recibió la denuncia y qué funcionario de policial o de carabinero la realiza. Sí, solo un dato, que cuando no hace la denuncia la víctima es que se desentiende. Entonces aquí no hubo denuncia de la víctima. Entonces pero, ahí está el punto. Pero como civil, como cualquier persona particular civil, se tiene que hacer la denuncia. Ya. Se tiene que hacer la denuncia. Ya. Tienen que recibir carabineros la denuncia. Es que pero uno puede llamar al fiscal y el fiscal intuirá alguna instrucción. O sea, exigirle al funcionario que llame al fiscal. Al fiscal, claro, y ahí sacarán a lo si mejor no, el nombre del departamento, quién está, qué sé yo, etcétera, y se tomarán las medidas correspondientes. Respecto a la segunda pregunta que hacía la señora presidenta, ¿qué hacemos? Yo creo que acá es importante el trabajo en conjunto. Y el trabajo en conjunto es determinar una mesa de trabajo con puntos claros, con un seguimiento y con una ejecución. Y ir controlando la ejecución. Se hizo esto, terminamos, ok, ¿cuánto salió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué nos queda como proyección para 2019, 2020, 2021, en general, en el futuro? Por otra parte, la asistencia jurídica tiene que ser oportuna. Los centros de la mujer, lamentablemente, tienen 2 abogados, no dan abasto. No me pueden acompañar a mi audiencia. Si tengo un femicidio, o tengo una causa por lesiones graves, o tengo una causa por lesiones menos graves o amenaza, no me pueden acompañar porque no dan abasto. O atienden en el centro a una persona o están en el centro de justicia. No dan abasto. Y lamentablemente depende de las municipalidades. Y las municipalidades le pagan su sueldo. Y a veces en enero y en febrero no tienen sueldo porque dependen de ello. Entonces, además nos encontramos que en los mismos centros la víctima va con 3 cabros chicos o 4 niños y no hay un lugar donde los niños puedan estar cómodamente mientras uno atiende a la mujer. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar concentrado en que no solamente va a haber una amenaza, una lesión, puede haber un delito sexual, puede haber una violación encubierta. Lógico. Y eso, lamentablemente, con un niño no hay. Antes, en las comisarías, había una sala especial para poder recibir las denuncias por violencia intrafamiliar con una persona que estaba especializada para eso. No sé qué pasó hoy día, que esas salas ya no están. Entonces, llega una mujer, la atiende el funcionario policial, le dice, pero ¿para qué hace la denuncia? Esto no va a terminar en nada. Y el niñito chico al lado, pero es que mi papá, yo lo quiero, y está el otro niño al lado, mamá, vámonos. Y en eso, esa mujer no denuncia y se va. Desconozco también si en la Policía de Investigación existen centros especializados de violencia intrafamiliar. Creo que no. Pero también necesitamos que haya un centro especializado de violencia intrafamiliar y que se capaciten en ello. Porque cuando uno les manda una orden de investigar por determinados casos, ejemplo, desacato, lesiones graves y femicidio, la mirada es distinta. La mirada es distinta. No es un delito común entre 2 personas que no se conocen. Acá la mirada es distinta. Puede que encontremos una víctima o que encontremos 2 o que encontremos 3. Y puede que no solamente veamos un solo delito, sino que veamos 2, 3 o 4. Porque normalmente esa víctima, de alguna u otra forma, tiene 3 o 2 denuncias anteriores que no hizo. Y que no la hizo porque no tenía redes, porque le daba miedo. Hay víctimas que ni siquiera tienen dinero para trasladarse a una unidad policial. No tienen dinero. Nosotros, a través de las medidas de protección que son autónomas, le pasamos una tarjeta VIP cargada con 10.000 pesos para que ella pueda trasladarse durante el proceso. Le entregamos un teléfono, es básico, obviamente, que son estos de Entel chiquititos, pero para que ella pueda llamar solamente al fiscal y decir, fiscal, está aquí adentro, pero ¿qué pasa? Que la policía no llega a tiempo. Entonces, el sujeto, ¿qué es lo que hace? La agrede. Y no solamente la agrede a ella, sino que agrede además a los niños. Trabajo en conjunto, eso es lo que necesitamos. ¿Qué pasa con nuestras causas? Claro, tenemos una cantidad de causas más o menos importante. Nosotros, como fiscales, también tenemos que gestionar. Y dentro de la gestión tenemos que ver qué es lo importante, lo urgente y lo menos importante. Entonces, lamentablemente, ahí hay ciertas causas que terminan ¿por qué? Porque el delito es menor, quizás hay una cobertura ya desde el punto de vista de la unidad de víctima que tenemos respecto a esa víctima. Ya la posicionábamos en el Tribunal de Familia, un poco también en alguna casa acogida. Vamos viendo la gravedad del delito y tenemos que ir desestimando ciertas causas. A mí me encantaría verlas todas, pero con 897 no alcanzo. Como le digo, o sea, solamente 150 puedo estar directamente en eso.
Entonces, lamentablemente, yo no soy la especializada en esto. Hay una unidad especializada, la Fiscalía Nacional. Yo vengo por la Asociación de Fiscales en este mínimo, digamos, grupo que aportamos el apoyo. Yo creo que quizás ahí habría que invitar a la jefa de la unidad especializada, se llama María Angélica San Martín. Hoy día, lamentablemente, la prioridad está... Solo como pregunta, ¿y han visto que esto va a cambiar o no? ¿Se mantiene igual? Digamos? Se mantiene igual. Ya. Lo que pasa es que hoy día, además, la mujer está empoderada porque puede denunciar más. No, me refiero desde la estructura de la Fiscalía. Desde la estructura... Ahí, no lo sé, porque como yo soy más bajo... No, entiendo, pero de repente uno puede recibir señales y decir esto puede que cambie. Pero yo creo que habría que llamar a los actores que son más... Perfecto, entiendo. Señora Presidenta. Por otro lado, hoy día, lamentablemente, desde el punto de vista estratégico, los delitos de robo, droga y armas son más importantes que la violencia intrafamiliar. Entonces somos el pariente pobre. Y como somos el pariente pobre, quizás tenemos menos recursos. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros los fiscales queremos capacitarnos y ver otras realidades. España, como dije, Canadá, México, Estados Unidos, no podemos hacerlo. Centros de reeducación para los imputados. Los imputados no quieren ir a ningún lugar. O sea, cuesta un mundo llevar a un imputado que se rehabilite por un consumo problemático de droga o alcohol. ¿Y para qué decir un control de impulso? No quieren ir. Entonces ahí hay que hacer un cambio. Debe ser obligatorio, como pena accesoria. Pena no como accesoria. Condición ni nada, una pena. Si no lo metemos a la cárcel, señor, usted tiene que estar ahí 1 a 2 años. Lo que determine el médico. Si el médico dice que son 2 años con la rehabilitación, tendrá que estar 2 años. Pena accesoria. Ya. ¿De qué nos sirve 61 días o 11 unidades tributarias por una lesión menos grave? De nada. Necesitamos una pena accesoria. Y invito también a llamarle un poquito la atención a los carabineros, sobre todo juicios orales. Los juicios orales los perdemos por falta de prueba. ¿Y es por qué? Porque Carabineros tiene tanta pega que los juicios se fijan a la 1 p.m. y no van. Y como no van, va solo la víctima, que es la única prueba que hay, y los Carabineros no llegan. Y por falta de prueba se sobresee por 277, que es el artículo del Código Procesal Penal. Entonces ahí también debe haber una participación. Carabineros no solamente participa al principio adoptando un procedimiento, debe concluir esa participación. Eso, señora Presidenta. La asistencia obligatoria también de los funcionarios a este tipo de causas. Orales, claro. Sí. Le pedimos, ojalá, súper escoto, nos queda todavía... Señora Presidenta, muy breve. En primer término, agradecer los esos comentarios al personal de la Brigada de Homicidio que trabaja en todo el país y que hoy día represento, y que, bueno, eso se debe al compromiso y la especialización de ellos. Son especialistas en trabajar delitos violentos. Al mismo tiempo, por su intermedio, agradecer al Ministerio Público y al Servicio Nacional de la Mujer, porque gracias a eso hemos capacitado a más de 80 funcionarios entre el año pasado y este año, y la semana pasada concluimos en un taller presencial de aplicación de la perspectiva de género y derechos humanos del trabajo policial de casos de violencia contra las mujeres, en el entendido de que tenemos que sensibilizar no solamente al público, a la gente, sino también a los funcionarios policiales. Y finalmente decirle que nuestro director general pretende para este año crear una brigada de homicidio sur. Así que con eso pretendemos entregar un mejor servicio y una atención más oportuna. Conscientes de que, a pesar de que como unidad policial es muy grande la unidad, más de 160 funcionarios, es muy pequeño para lo que realmente hacemos. Nos quedó pendiente la distribución por regiones de los funcionarios de ustedes, que ojalá nos pudieran la hacer podría hacer llegar. Ya, le agradecemos. Cortito porque... Súper junto, porque tenemos Presidenta, lo que pasa es que hace algún tiempo, en el periodo anterior, la presidenta Bachelet implementó una política que a mí me parecía muy interesante, que era esta idea de la pauta unificada de evaluación de riesgo, y que de hecho se capacitó a varias autoridades, desde Carabineros, etcétera, y era una iniciativa con el Ministerio Público, con Carabineros y con la PDI. Lo que no sabemos, yo he estado tratando de averiguar si efectivamente esa pauta se está aplicando o no. Entonces quiero hacer la pregunta muy concretamente a la directora del CERNAM, CERNAMEC, para saber si efectivamente, y quizás la fiscal, si eso se está aplicando de esa manera o no, y cuáles han sido los efectos. Le cedemos la palabra, por
favor. Bueno, sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio agradecer la pregunta porque es muy importante. Efectivamente, la pauta unificada de riesgo es vital a la hora de evaluar a una víctima. Se aplica efectivamente y una de las cosas que se conversó con el director general de Carabineros justamente fue la revisión de esta pauta y también la forma de aplicación. Justamente también respondiendo a la inquietud de la fiscal de la necesidad de que las mujeres puedan declarar en privado y con alguien que entienda y comprenda lo que es la violencia y la situación en que están las personas que viven esta situación. Así que sí, la respuesta es se está aplicando y además se está revisando para que sea lo mejor y que funcione lo más correctamente posible en beneficio de las víctimas fundamentalmente. Le agradecemos. No sé si alguien quiere agregar algún comentario. Lo que pasa es que tenemos que terminar. Ya, solo solicitud porque tenemos que terminar, que tenemos que dejar la sala y hay que recibir otro. Gracias, Presidenta. Sí, lo que pasa es que a propósito de lo que acaba de plantear la fiscal, yo creo que sería bueno hacer la consulta vía oficio a nombre de la Comisión a la Fiscalía para saber qué pasó con la implementación de esas salas, que a mí me parece fundamental y que no tenemos claridad de lo que sucedió. Eso. Muy bien, vamos a hacer todos los oficios, igual se las solicitamos verbalmente, pero las vamos a hacer también vía oficio. Bueno, le agradecemos muchísimo a las tres instituciones, a la Asociación de Fiscales, por supuesto que al CERNAP y también a la Policía de Investigaciones de Chile y a la comisaria presente aquí también. Vamos a suspender solo un minuto, porque luego además les menciono a las diputadas que la sesión que viene es secreta, nos han solicitado dar un testimonio de manera secreta, así que al resto de los invitados le vamos a pedir que ojalá nos dejen. Muchas gracias, vamos a suspender solo un minuto para despedir y que ingrese. Thank you.